Roma. Noche cerrada. La lluvia no cae con fuerza, pero no se detiene. Golpea la piedra antigua como si quisiera recordar algo que todos han olvidado. 3 golpes. No en la puerta principal. No bajo las luces doradas donde esperan los invitados. Vienen desde atrás, desde un callejón estrecho que casi nadie mira. Silencio. Luego otros 3 golpes. El Papa Leo XIV se detiene justo cuando baja del coche. Nadie más parece haberlo oído. Los asistentes continúan hablando en voz baja, organizando la recepción, ajustando detalles invisibles para los ojos del mundo. Pero él no se mueve. Inclina levemente la cabeza. Escucha. No es solo el sonido. Es lo que viene después. El silencio. Un silencio que no pertenece a un evento, ni a una ceremonia, ni a una cena de benefactores. Es un silencio que pesa. ¿Lo ha oído? Pregunta, sin mirar a nadie en particular. El obispo Vincent Arrow se acerca rápidamente, con una sonrisa contenida, casi perfecta. Santidad, la entrada es por aquí. Todos están esperando. Pero el Papa no responde. Sus ojos ya no están en la alfombra iluminada. Están en la oscuridad hacia el fondo del patio, donde una puerta metálica permanece cerrada con una cadena gruesa. La lluvia corre sobre ella. 3 golpes más. Esta vez, más débiles. Como si quien golpea estuviera perdiendo fuerza. El Papa da un paso en esa dirección. ¿Quién está ahí afuera? Arrow duda. Solo un segundo. Pero en Roma, un segundo puede decir más que un discurso. Personas no registradas, responde finalmente. El servicio de comidas ha sido suspendido. Otra voz atraviesa la lluvia. No es fuerte, pero es clara. Por favor, sabemos que hay comida dentro. Nadie más habla. Nadie más se mueve. El Papa observa la puerta. No es una puerta importante. No es histórica. No es bella. Es funcional. Y, sin embargo, en ese momento, parece más importante que todo el edificio. Más importante que la catedral. Más importante que la cena. Más importante que la imagen. Dentro, bajo luces cálidas, platos de plata esperan a menos de 40 invitados. Fuera, 6 figuras apenas visibles permanecen bajo la lluvia. Una mujer está de rodillas. No llora. No grita. Solo sostiene una bolsa rota. El agua arrastra trozos de pan a su alrededor. El Papa no pregunta quién es. Pregunta otra cosa. ¿Cuánta comida hay dentro? Arrow no entiende la pregunta. O finge no entenderla. La necesaria para los invitados. El Papa gira ligeramente el rostro. ¿Y cuántos de esos invitados tienen hambre? El silencio cambia. No es el mismo de antes. Este es más incómodo, más humano. Arrow no responde. El Papa avanza. Un paso. Luego otro. El sonido de sus zapatos sobre la piedra mojada resuena más de lo que debería. Como si cada paso estuviera siendo escuchado por alguien más que los presentes. Tal vez por la historia. Tal vez por su propia conciencia. La cadena en la puerta no es complicada. Solo firme. Arrow se adelanta, ahora sin sonrisa. Santidad, si abrimos esa puerta, la fila no terminará nunca. El Papa lo mira por primera vez. No hay enojo en su rostro. Pero tampoco hay duda. La fila ya existe. Otro golpe. Más débil. Casi un susurro. El Papa levanta la mano hacia la cadena. Y en ese instante, algo cambia. No en la puerta. No en el patio, sino en el significado de todo lo que está a punto de ocurrir. Porque no es una cadena lo que está a punto de ser removido. Es una decisión. Detrás de él, la luz, el orden, la imagen. Delante, la lluvia, el hambre, la verdad. Nadie en ese patio, ni dentro del salón, ni en toda la ciudad de Roma, sabe aún lo que este momento va a provocar. Pero algo ya es evidente. El Papa Leo XIV no está mirando una puerta.
Está mirando una elección. Y cuando sus dedos tocan el metal frío, el mundo, aunque todavía no lo sepa, está a punto de cambiar. Pero para entender por qué una simple cadena puede pesar más que toda una institución, hay que volver atrás, a un momento en el que todo parecía estar en orden. Y nadie hacía preguntas. Antes de continuar, es importante comprender la naturaleza de esta historia. Lo que está a punto de desarrollarse no pretende ser un registro histórico ni una declaración oficial. No es un informe, ni una acusación, ni una reconstrucción literal de hechos verificables. Es, en cambio, una interpretación narrativa. Una reflexión artística inspirada en elementos culturales, espirituales y humanos que rodean la vida de la Iglesia, el Vaticano y la figura simbólica del Papa Leo XIV. En esta historia, los personajes representan más que individuos. Representan decisiones. Representan tensiones reales entre responsabilidad y compasión, entre estructura y conciencia, entre ley y misericordia. Ninguno de ellos está diseñado como un villano absoluto. Ninguno como un héroe perfecto. Porque en la vida real, las decisiones más difíciles rara vez pertenecen a extremos claros. El propósito de este relato no es señalar culpables, sino plantear preguntas. ¿Qué ocurre cuando la estabilidad se vuelve más importante que la verdad? ¿Qué sucede cuando la misericordia entra en conflicto con las normas? ¿Y qué significa realmente servir cuando nadie está mirando? La figura de Pope Leo XIV, en este contexto, funciona como un símbolo. No habla en nombre de ninguna institución real, ni reemplaza la complejidad de la historia verdadera. Es una voz narrativa que nos invita a mirar más profundamente. Porque algunas historias no existen para ser comprobadas. Existen para ser confrontadas. Y lo que ocurrió esa noche bajo la lluvia no fue solo un evento. Fue una pregunta. Una que todavía no ha sido respondida del todo. Y ahora, para entender cómo una simple puerta cerrada pudo convertirse en un dilema de conciencia, debemos regresar a un momento en el que todo parecía estable, incluso cuando ya comenzaba a romperse. Horas antes de la lluvia, el mismo lugar parecía completamente distinto. La catedral de San Rafael estaba llena de luz. No una luz dramática, sino una luz controlada, precisa, diseñada para crear una sensación de orden. Cada vela estaba colocada con intención. Cada mesa en el salón lateral tenía una distancia exacta entre sí. Nada era casual. En Roma, la armonía también puede ser construida. Los preparativos para la cena de benefactores habían comenzado desde temprano. Personal de cocina entraba y salía con bandejas cubiertas. Los organizadores revisaban listas impresas. Nombres, títulos, contribuciones. Todo estaba registrado. Todo estaba previsto. El obispo Vincent Arrou caminaba entre los equipos con la tranquilidad de quien cree tener cada detalle bajo control. Saludaba con cortesía, corregía con precisión, sonreía sin esfuerzo. Su presencia no imponía miedo, pero sí disciplina. Recuerden, decía en voz baja a uno de los asistentes, esta noche no es solo una cena. Es una señal de estabilidad. Esa palabra se repetía más de lo necesario. Estabilidad. En otra parte del edificio, un joven sacerdote revisaba las puertas laterales. No era parte del evento principal, pero había recibido instrucciones claras, mantener despejados los accesos secundarios. ¿Incluso la puerta de servicio?, preguntó. Especialmente esa, respondió un administrador, sin levantar la mirada de su carpeta. El sacerdote dudó. A veces vienen personas por ahí. El administrador cerró la carpeta con suavidad. Hoy no. No fue una orden dura. Fue algo peor. Fue una orden normal. El joven sacerdote asintió, aunque algo en su expresión quedó suspendido, como una pregunta que no llegó a formularse. Mientras tanto, en la cocina, el ambiente era distinto. Más humano. Más real. Agnès Bell se movía con la familiaridad de alguien que había pasado años en ese mismo espacio. Aunque ya no vestía uniforme oficial, sus manos sabían exactamente dónde encontrar cada utensilio, cada ingrediente. Cortaba pan. Lento. Preciso. No hablaba mucho, pero observaba todo. Un ayudante joven se acercó. Hay más comida de la que esperaba, comentó, mirando las bandejas.
Agnès no levantó la vista. Siempre hay más de la que espera. El joven sonrió, sin entender del todo. Eso es bueno, ¿no? Agnès se detuvo por un segundo. Solo un segundo. Depende de lo que se haga con ella. El joven no respondió, porque no sabía que esa frase no era sobre comida. Era sobre decisiones. En el salón principal, los primeros invitados comenzaban a llegar. Trajes oscuros, vestidos elegantes, conversaciones suaves. Algunos hablaban de proyectos, otros de donaciones recientes, otros simplemente de Roma. Es un momento importante para la diócesis, decía uno de ellos. Se siente más organizada que nunca. Más estable, respondía otro. La palabra volvía, como un eco. En un despacho cercano, el Papa Leo XIV revisaba un breve informe antes de dirigirse al evento. No era un documento alarmante. No contenía denuncias ni urgencias. Era, en apariencia, un resumen administrativo más. Sin embargo, había una línea subrayada. No se permiten filas visibles durante eventos oficiales. El Papa la leyó 2 veces. No porque fuera difícil de entender, sino porque era demasiado clara. Levantó la vista. El silencio en la habitación no era incómodo, pero tampoco era vacío. Era un silencio que invitaba a pensar. ¿Quién redactó esto?, preguntó finalmente. Un asistente respondió desde el fondo. Forma parte de un protocolo interno, Santidad, para mantener el orden. El Papa no respondió de inmediato. Cerró el documento, pero no cerró la pregunta. Mientras tanto, en el exterior, el cielo comenzaba a oscurecerse más de lo habitual. No era una tormenta fuerte. Era una lluvia persistente. De esas que no llaman la atención al principio, pero que no se detienen. Cerca del callejón trasero, una figura apareció lentamente. Luego otra. Y otra más. No hablaban mucho. No hacían ruido. Solo esperaban. Una mujer ajustó su abrigo delgado. Un hombre mayor miró hacia la puerta de servicio. Otro sostuvo una pequeña bolsa de papel. Nadie tocó la puerta aún. Porque en lugares como ese, incluso el hambre aprende a esperar el momento adecuado. Dentro, la música comenzó suavemente. Las luces se ajustaron. Las copas se alinearon. Todo estaba listo. Todo parecía correcto. Y sin embargo, algo ya estaba fuera de lugar. No era visible para los invitados. No estaba en los informes. No aparecía en las listas. Pero estaba ahí, esperando. Porque las crisis más profundas no comienzan con errores evidentes. Comienzan cuando pequeñas decisiones, repetidas muchas veces, dejan de parecer decisiones. Y se convierten en costumbre. En ese momento, nadie en la catedral llamaba a eso un problema. Nadie hablaba de conflicto. Nadie imaginaba una confrontación. Pero la línea ya había sido cruzada. Solo que nadie la había nombrado. Y cuando nadie nombra una línea, es más fácil seguir alejándose de ella, sin darse cuenta, hasta que alguien, finalmente, decide mirar. Y ese momento estaba más cerca de lo que cualquiera pensaba. No comenzó esa noche, ni con la lluvia, ni con los golpes en la puerta. Comenzó mucho antes, en un momento que, en su tiempo, pareció insignificante. 3 años atrás, la cocina de la catedral no estaba en silencio al final del día. Seguía viva. No con el ruido de una gran cena, sino con algo más constante. Más humilde. Más necesario. Agnès Bell llegaba antes del amanecer. Siempre la primera. Encendía las luces de la cocina sin prisa, como quien despierta una casa que conoce de memoria. No necesitaba instrucciones. No necesitaba listas. Sabía quién vendría. No por nombre en un registro, sino por historia. Había una mujer que no podía masticar bien. Agnès preparaba pan más blando para ella. Un hombre mayor necesitaba comida sin sal por su corazón. Un joven aparecía solo los jueves, nunca hablaba mucho, pero siempre se sentaba en la misma silla. No eran invitados,
pero eran esperados. Y en ese espacio, durante años, nadie preguntaba por credenciales, solo por hambre. Un domingo, durante la misa principal, el obispo Vincent Arrow mencionó el servicio de la cocina. No fue un discurso largo, solo unas palabras. La caridad, dijo, no es solo lo que damos, sino cómo recordamos a quienes reciben. Agnès estaba al fondo, como siempre. No buscaba reconocimiento. Pero esa vez, la gente aplaudió. Fue un momento breve, suficiente para que quedara registrado. Y luego, como muchos momentos así, fue olvidado. 6 meses después, llegó una reunión. No en la cocina. No con Agnès. En una sala cerrada, con documentos sobre la mesa. Necesitamos reorganizar los servicios, explicó un administrador. Hay riesgos logísticos, responsabilidades legales, falta de control en la distribución. Arrow escuchaba en silencio. ¿Cuál es la propuesta?, preguntó finalmente. Suspender temporalmente el servicio diario. Redirigir a las personas hacia agencias autorizadas. Centralizar la ayuda. La palabra volvió a aparecer. Control. La decisión no fue anunciada como un cierre. Fue presentada como una mejora. Una transición. Un ajuste necesario. Agnès no fue consultada. Fue informada. Es solo por un tiempo, le dijeron. Hasta que todo esté mejor organizado. Ella no discutió. No al principio. Porque confiaba. Había pasado décadas allí. Y en lugares como ese, la confianza se convierte en una forma de obediencia. Pero al día siguiente, la puerta estaba cerrada. No con una cadena. Todavía no. Pero con instrucciones claras. Derívalos al refugio de la ciudad. Agnès lo intentó. Durante unos días. Pero el refugio estaba lejos. 3 autobuses. Y no todos podían llegar. Algunos no querían dejar lo poco que tenían. Otros simplemente no tenían fuerzas. Y aún así, seguían viniendo. Se paraban frente a la puerta. Esperaban. No exigían. No gritaban. Solo esperaban. Agnès los veía. Desde dentro. Con las manos aún manchadas de harina. Con el olor del pan recién hecho en el aire. Y algo comenzó a romperse. No en el sistema. En ella. Una tarde, después de un evento menor, quedaron bandejas con comida. No era una gran cantidad, pero era suficiente. Agnès miró hacia la puerta de servicio, luego hacia los contenedores. Nadie le dio una orden, pero tampoco nadie se lo prohibió directamente en ese momento. Así que tomó una decisión. Abrió la puerta. No completamente. Solo lo suficiente. Pasó pan. Luego sopa. Luego verduras. No fue un acto de rebeldía. Fue algo más simple. Fue coherencia. Al día siguiente, lo hizo de nuevo. Y al siguiente. Y durante semanas, ese gesto pequeño se convirtió en un sistema invisible. Nadie lo registró. Pero todos los que estaban afuera lo sabían. La cocina seguía alimentando. Solo que en silencio. Hasta que dejó de ser invisible. Un administrador notó la disminución de residuos. Otro vio a alguien cerca de la puerta trasera. Una conversación comenzó. Luego otra. Y finalmente, un informe. Hay distribución no autorizada de alimentos. La frase sonaba técnica. Neutral. Pero su consecuencia no lo fue. Agnès fue llamada. No en la cocina. En una oficina. Ha violado el protocolo en múltiples ocasiones, le dijeron. Ella no negó nada. La comida iba a ser desechada. No es su decisión. Ellos tienen hambre. El silencio que siguió no fue largo, pero fue definitivo. No puede continuar aquí. Así terminó. No con una discusión. No con una escena. Con una firma. Y una puerta que, a partir de ese día, dejó de abrirse.
Oficialmente, el servicio había sido reorganizado. En la práctica, había desaparecido. Agnès no protestó públicamente. No hizo ruido. Pero no dejó de cocinar. Solo que ahora lo hacía en otro lugar. Con menos recursos. Con menos apoyo. Pero con la misma intención. Y cada vez que pasaba cerca de la catedral, miraba la puerta. No con resentimiento, sino con una pregunta. ¿En qué momento alimentar dejó de ser parte de servir? Mientras tanto, dentro de la institución, todo continuó. Más organizado. Más controlado. Más estable. Los informes mejoraron. Las cifras se ajustaron. Las responsabilidades estaban claras. Y la cocina dejó de oler a lo que había olido durante años. No a comida. A algo más difícil de definir. A misericordia. El problema no fue que la grieta apareciera. Fue que, poco a poco, todos aprendieron a vivir con ella. A caminar alrededor. A no mirarla directamente. A llamarla por otros nombres. Reorganización. Protocolo. Eficiencia. Pero las grietas no desaparecen cuando se ignoran. Solo se profundizan. Y esperan. Esperan el momento en que ya no puedan ser contenidas por palabras. El momento en que alguien, finalmente, pregunte no cómo funciona el sistema, sino a quién está dejando afuera. Y ese momento estaba a punto de llegar. El problema nunca fue solo una puerta, ni una cadena, ni siquiera 6 personas bajo la lluvia. El problema era lo que esa escena revelaba. Porque en Roma, pocas decisiones son pequeñas. Incluso las que parecen administrativas, incluso las que se toman en salas silenciosas con palabras técnicas, terminan moldeando algo más profundo que un sistema. Moldean la percepción de lo que la Iglesia es. Y de lo que deja de ser. A nivel institucional, la decisión de suspender el servicio diario no fue irracional. Había argumentos. Había informes. Había preocupaciones reales. Responsabilidad legal. Control sanitario. Coordinación con agencias externas. Nada de eso era falso. Pero tampoco era completo. Porque el riesgo no estaba solo en lo que podía salir mal si se alimentaba sin control. El riesgo estaba en lo que ya estaba ocurriendo al no hacerlo. Cuando una institución comienza a priorizar la previsibilidad sobre la presencia, algo cambia. No de inmediato. No de forma visible. Pero cambia. La Iglesia no es solo una estructura. Es también una promesa. Y las promesas no se sostienen únicamente con documentos. Se sostienen con actos. Y cuando los actos dejan de coincidir con lo que se predica, la grieta que antes era invisible comienza a expandirse. No en los muros, en la confianza. A nivel más amplio, más allá de la catedral, la situación tocaba algo aún más delicado: la credibilidad. En un mundo donde muchos ya dudan, donde algunos se han alejado, donde otros observan desde fuera con preguntas que nadie ha respondido completamente, cada decisión pesa más. No por su tamaño, sino por su significado. Porque no se trata solo de si hay comida dentro y hambre fuera. Se trata de lo que eso comunica. ¿Qué ve una persona que pasa frente a esa puerta cerrada? ¿Qué entiende un joven que escucha hablar de caridad, pero ve restricciones? ¿Qué siente alguien que regresa a la iglesia buscando consuelo y encuentra protocolos? No es solo una contradicción. Es una herida silenciosa. Y las heridas silenciosas son las más difíciles de sanar. Pero hay un tercer nivel. El más importante. El más humano. El que no aparece en informes. El de las personas. Walter, con sus manos temblorosas, no estaba pensando en estructuras. Pensaba en su perro, en el frío, en la distancia hasta un refugio que tal vez no lo aceptaría. La mujer con la bolsa rota no analizaba políticas. Intentaba cumplir una promesa, llevar comida a otros. Y Agnès. Agnès no estaba defendiendo una teoría. Estaba recordando rostros, nombres, historias. Ese es el punto donde el problema deja de ser abstracto. Donde ya no es una discusión sobre procedimientos,
sino sobre responsabilidad moral. Porque cada sistema, por eficiente que sea, termina enfrentándose a una pregunta que no puede delegar. ¿A quién está dejando afuera? El Papa Leo XIV entendía esto. No porque fuera obvio, sino porque lo había visto antes, en otros contextos, en otras decisiones que, con el tiempo, habían producido consecuencias que nadie anticipó completamente. Sabía que el silencio también es una forma de acción. Y que no intervenir en ciertos momentos es elegir que las cosas continúen como están. Y lo que estaba ocurriendo no era neutral, era acumulativo. Cada puerta cerrada reforzaba la siguiente. Cada excepción ignorada se convertía en regla. Cada incomodidad evitada hacía más fácil evitar la siguiente. Hasta que un día, lo que antes parecía impensable, se vuelve normal. Y ese es el verdadero peligro. No el error inicial, sino la normalización del error. Pero intervenir tampoco era simple, porque si el Papa decidía actuar, no solo abriría una puerta, abriría una discusión, dentro del Vaticano, entre obispos, entre administradores, entre quienes creían que mantener el orden era una forma de proteger la Iglesia. Y no estaban completamente equivocados. El caos también puede destruir. La desorganización también puede dañar. La intención de proteger no siempre nace del ego. A veces nace del miedo. Miedo a perder lo construido. Miedo a no poder sostener lo que se promete. Miedo a que una buena intención termine creando una crisis mayor. Y ese miedo también es humano. Por eso, el conflicto no era entre el bien y el mal. Era entre dos formas de entender la responsabilidad. Una que prioriza la estructura, otra que prioriza la presencia. Una que teme lo que podría pasar, otra que responde a lo que ya está pasando. Y en medio de ambas, una decisión. Si el Papa guardaba silencio, todo continuaría. Sin escándalo, sin titulares, sin conflicto visible, pero también sin cambio. La puerta seguiría cerrada. Las personas seguirían esperando. Y la grieta seguiría creciendo. Si hablaba, el equilibrio se rompería. Las decisiones serían cuestionadas. Las tensiones internas aumentarían. Algunos lo verían como un acto necesario, otros como una amenaza al orden. Pero al menos algo se volvería visible. Y a veces, lo visible es el primer paso hacia la verdad. La pregunta no era qué opción era más cómoda. Era cuál podía sostenerse frente a la conciencia. Porque hay decisiones que pueden justificarse en público, pero no en silencio. Y esa noche, bajo la lluvia, con 6 personas esperando al otro lado de una puerta encadenada, el problema dejó de ser teórico. Se volvió inmediato, concreto, innegable. Y en medio de números, protocolos y argumentos, apareció algo que ningún informe había previsto. Una persona. Una voz. Alguien que no representaba una institución, pero que, sin saberlo, estaba a punto de cambiar el peso de toda la decisión. Porque hay momentos en los que una sola historia vale más que todos los datos. Y ese momento ya había comenzado. No fue un informe lo que cambió el peso de la decisión. No fue una reunión. No fue una discusión teológica. Fue una persona. Y, como suele ocurrir, no era alguien con poder, ni con influencia, ni con acceso a los espacios donde se toman decisiones. Era alguien que, durante años, había estado al margen de todo eso. Agnès Bell. Cuando el Papa Leo XIV entró en el salón lateral, después de escuchar los golpes en la puerta, no buscó primero al obispo ni a los administradores. Buscó a la mujer que había estado de rodillas bajo la lluvia. Ahora estaba sentada en una silla sencilla, envuelta en una toalla que alguien le había dado. Sus manos seguían temblando, no solo por el frío, sino por el cansancio acumulado de muchos días iguales. El Papa se acercó sin prisa. Se sentó frente a ella, no como autoridad, como alguien que quiere entender. ¿Cómo se llama? Agnès, respondió ella, con voz baja. No había dramatismo en su tono. Solo una especie de agotamiento tranquilo. El Papa asintió.
Trabajaba aquí. Ella dudó. No porque la respuesta fuera complicada, sino porque la memoria lo era. 37 años, dijo finalmente. El número quedó suspendido en el aire. 37 años no son un detalle, son una vida. Y ahora, Agnès miró sus manos. Ahora, cocino donde puedo. El Papa no interrumpió. Dejó que el silencio hiciera su trabajo. Porque hay silencios que invitan a hablar, y otros que obligan a recordar. Este era el segundo. Ellos siguen viniendo, continuó Agnès, señalando levemente hacia la puerta trasera. No todos los días. Pero siempre hay alguien. El Papa la observaba con atención. No buscaba contradicciones. Buscaba verdad. ¿Y qué hace usted? Agnès respiró hondo. Al principio, les decía que fueran al refugio. Hizo una pausa. Pero algunos no pueden llegar. Otra pausa. Y otros no quieren ir. El Papa inclinó ligeramente la cabeza. ¿Por qué? Agnès lo miró por primera vez directamente. Y en sus ojos no había desafío. Había algo más difícil de sostener. Porque allí no son nadie. La frase fue simple. Pero su peso no lo fue. No había acusación en sus palabras. Solo una constatación. Aquí, continuó, al menos alguien lo recuerda. El Papa no respondió de inmediato, porque sabía que cualquier respuesta rápida sería insuficiente. Empecé a guardar lo que quedaba, dijo Agnès. Pan, sopa, lo que fuera. Sin permiso. Sin permiso. No lo dijo con orgullo, ni con vergüenza. Lo dijo como quien describe un hecho inevitable. No podía ver cómo lo tiraban. El Papa asintió lentamente, no aprobando, no condenando, reconociendo. ¿Y por eso la despidieron? Agnès no respondió de inmediato. Sus ojos se movieron hacia la ventana. La lluvia seguía cayendo. Dijeron que rompí las reglas. Otra pausa. Y tenían razón. El Papa la miró con más atención. Porque esa frase no era una defensa. Era una confesión. Pero no de culpa. De coherencia. Volvería a hacerlo. La pregunta no era una prueba. Era una invitación. Agnès no dudó. Sí. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue claro. Como si, por un momento, todas las justificaciones, todos los informes, todas las discusiones, hubieran sido reducidas a una sola línea. Sí. El Papa bajó la mirada. No porque no supiera qué decir, sino porque entendía lo que eso implicaba. Hoy, continuó Agnès, más suave, prometí llevarles comida. El Papa levantó la vista. ¿Quiénes? Agnès señaló hacia la puerta. A ellos y a otros más. ¿Y comió usted? Agnès sonrió levemente. No era una sonrisa feliz. Era una sonrisa conocida. Tomé té. El Papa frunció el ceño. Eso no es comida. Agnès se encogió de hombros. Le di mi pan a Walter. El nombre quedó flotando. El Papa miró hacia el hombre mayor sentado a unos metros, con la ropa aún húmeda. ¿Por qué? Agnès no respondió de inmediato, como si la pregunta fuera más profunda de lo que parecía. Porque él no tenía nada. El Papa guardó silencio. No porque no entendiera, sino porque entendía demasiado bien. Ese era el punto donde todo cambiaba. Porque ya no se trataba de políticas, ni de estructuras, ni de decisiones administrativas. Se trataba de una mujer que, después de perder su trabajo, seguía alimentando a otros, incluso cuando ella misma no comía. Y eso no podía ser reducido a un error de procedimiento. Era algo más incómodo, más directo, más humano. El Papa apoyó las manos sobre sus rodillas. Agnès. Ella levantó la vista. Sí, santidad. Él dudó. No por falta de palabras, sino por el peso de ellas. ¿Qué espera de nosotros?
No era una pregunta retórica. No era una prueba. Era real. Agnès lo miró en silencio. Durante varios segundos. Como si evaluara no solo la pregunta, sino la posibilidad de responderla. Que no olviden, dijo finalmente. Nada más. No pidió dinero. No pidió disculpas. No pidió un puesto. Pidió algo más difícil. Memoria. El Papa asintió lentamente, porque entendía lo que significaba olvidar y lo que costaba recordar. Ese momento no quedó registrado en ningún informe. No fue citado en ninguna reunión. No apareció en ningún documento. Pero cambió algo. Porque a partir de ese instante, el problema dejó de ser una situación que debía gestionarse. Se convirtió en una responsabilidad que debía asumirse. Y cuando eso ocurre, ya no es posible mirar hacia otro lado. Pero lo que Agnès no sabía es que su historia no era la única. Y que, en ese mismo lugar, existía otra verdad, una que haría aún más difícil cualquier intento de justificar el silencio. No fue solo la historia de Agnès lo que cambió la dirección de la noche. Fue lo que apareció después. Cuando el Papa Leo XIV salió del salón lateral, el ambiente había cambiado. No de forma visible para todos. La música seguía sonando. Los invitados continuaban conversando. Las copas aún brillaban bajo la luz cálida. Pero algo ya no encajaba. El Papa caminó directamente hacia la cocina. No pidió permiso. No anunció su llegada. Simplemente entró. El personal se detuvo por un instante. No por miedo. Por sorpresa. No era común verlo allí, en ese espacio donde las decisiones no se presentan, sino que se ejecutan. El obispo Arrow lo siguió, ahora sin la calma perfecta de antes. Santidad, tal vez sería mejor continuar con el programa. El Papa no respondió. Sus ojos ya estaban en otra parte. En las bandejas. En las ollas. En la cantidad. No era poca. No era ajustada. Era abundante. ¿Para cuántas personas está preparado esto?, preguntó. Un chef respondió, con cautela. Para poco más de 100, Santidad. El Papa asintió lentamente. ¿Y cuántos invitados hay? 38 confirmados. El silencio que siguió no fue largo, pero fue suficiente. El Papa no hizo comentarios. No todavía. Caminó más adentro, hacia una puerta que no estaba abierta. Una puerta más pequeña, más discreta, cerrada con llave. ¿Qué hay ahí? El administrador dudó. Un almacén, Santidad. La llave. No fue una orden elevada. Fue algo peor. Fue una pregunta sin alternativa. El administrador miró al obispo. El obispo no respondió. Solo sostuvo la mirada. Y en ese intercambio silencioso, algo quedó claro. No era una puerta cualquiera. Finalmente, la llave apareció. El metal giró. La puerta se abrió. Y el aire cambió. No por el olor, por lo que contenía. Estanterías completas. Arroz. Pasta. Sopas enlatadas. Leche en polvo. Cajas etiquetadas. Apoyo para ancianos. Distribución de emergencia. Algunas con fechas cercanas al vencimiento. El Papa avanzó un paso. Luego otro. Pasó la mano por una de las cajas. No como quien inspecciona. Como quien reconoce algo que no debería estar ahí. ¿De dónde viene esto? Donaciones locales, respondió el administrador en voz baja. ¿Para quién? Silencio. El obispo intervino. Para una distribución futura. Estamos coordinando un lanzamiento más amplio. El Papa se giró lentamente. ¿Cuándo? Después de la gala anual. ¿Cuándo es eso? El próximo mes. La distancia entre las palabras y la realidad se hizo evidente. Un mes. El Papa miró hacia la puerta, como si pudiera ver, a través de los muros, a las personas bajo la lluvia. Y mientras tanto, nadie respondió.
porque no había una respuesta que no sonara incompleta. El Papa avanzó hasta una mesa lateral. Había documentos. No muchos, pero suficientes. Tomó uno. Lo abrió. Leyó el silencio. El título era claro. Protocolo de visibilidad temporal. No era un informe técnico. Era una instrucción. Líneas breves. Directas. Durante eventos oficiales, no se permitirá la presencia visible de beneficiarios no registrados. Las entradas secundarias deben permanecer cerradas. No se autoriza la distribución directa de alimentos. El Papa pasó la página. La última línea estaba subrayada. Evitar imágenes que puedan afectar la percepción de estabilidad. El silencio en la habitación cambió. No era el mismo de antes. Este tenía peso. Consecuencia. El Papa leyó la frase una vez más. No porque no la entendiera, sino porque era demasiado clara. Levantó la vista. No solo se les negó comida. Nadie se movió. Se les ocultó. El obispo dio un paso adelante. Santidad, esto no es tan simple. Hay consideraciones que... El Papa levantó la mano. No para imponer, para detener. Estaban desechando comida. El administrador respondió, casi en un susurro. Algunas sobras, sí. Y ellos tenían hambre. Nadie respondió. Porque la respuesta ya estaba en la habitación. No necesitaba ser pronunciada. El Papa cerró el documento. Lo dejó sobre la mesa. Con cuidado. Como si el gesto importara. Esto no es un problema logístico. Miró al obispo. Es una decisión moral. Arrow respiró hondo. Estamos protegiendo la estructura. ¿De quién? La pregunta no fue agresiva. Fue directa. Y por eso, más difícil. De perder control. De crear una demanda que no podamos sostener. El Papa asintió lentamente. La demanda ya existe. Silencio. Otra vez. Pero ahora, diferente. Porque algo había sido expuesto. No como acusación. Como realidad. El Papa miró una vez más las estanterías. La comida. Las etiquetas. Las fechas. Luego pensó en Agnès. En Walter. En la mujer bajo la lluvia. En la bolsa rota. Y todo se conectó. No como teoría. Como evidencia. Esto no puede continuar así. No fue una declaración pública. Fue algo más íntimo. Más irreversible. El obispo lo miró. Y por primera vez en la noche, no tenía una respuesta inmediata. Porque entendía lo que eso significaba. No solo abrir una puerta, sino cuestionar todo lo que había sido construido para mantenerla cerrada. El Papa dio un paso hacia la salida. Se detuvo. Miró una vez más el documento. Luego al obispo. ¿Quién más sabe de esto? La pregunta quedó en el aire. Y en ese momento, algo más se volvió evidente. Esto no era un error aislado. Era un sistema. Y si era un sistema, entonces alguien lo había permitido. Alguien lo había defendido. Alguien lo había necesitado. Y ahora, esa verdad estaba en la habitación. Sin posibilidad de volver atrás. Pero lo que el Papa Leo XIV entendió en ese instante es que aún faltaba algo. Algo más profundo. Algo que no estaba en las cajas, ni en los documentos, ni en las decisiones administrativas. Faltaba entender por qué. ¿Por qué alguien que una vez creyó en abrir puertas, había terminado cerrándolas? Y esa respuesta no estaba en el almacén. Estaba en una persona. Y era momento de enfrentarla. La reunión no fue anunciada. No apareció en ninguna agenda oficial. No hubo asistentes tomando notas. Solo una sala cerrada, luces suaves y una mesa lo suficientemente larga como para separar opiniones que ya no podían ignorarse. Los teléfonos quedaron afuera. Las puertas se cerraron desde dentro. Y por primera vez esa noche, nadie hablaba por protocolo. Hablaban por convicción.
El Papa Leo XIV ocupó su lugar sin prisa. No en el centro exacto, sino ligeramente desplazado, como si quisiera escuchar antes de ser escuchado. A su derecha, el obispo Arrow permanecía en silencio. A su izquierda, un cardenal veterano revisaba un documento que ya había leído 3 veces. Frente a ellos, 2 asesores. Uno con experiencia en administración. Otro en trabajo pastoral. 2 formas distintas de entender la misma realidad. El silencio inicial no fue incómodo. Fue necesario. Hasta que uno de los asesores habló. Santidad, lo ocurrido esta noche puede manejarse con discreción. No era una negación. Era una estrategia. Podemos reabrir el servicio de forma limitada, sin generar atención pública. Ajustar protocolos. Evitar interpretaciones negativas. El cardenal asintió levemente. La estabilidad institucional no es un detalle menor, añadió. Hay momentos en los que proteger la estructura permite servir mejor a largo plazo. El Papa no respondió. Miraba la mesa. No los documentos. Las manos. Las pausas. Las dudas. El segundo asesor intervino. Pero ya no es solo un tema interno. Su voz no era más fuerte, pero era más directa. Hay personas que han sido rechazadas. Personas que conocen esta puerta. Esto no es teórico. Arrow levantó la vista. Nadie fue rechazado, dijo. Fueron redirigidos. La corrección fue inmediata, pero no resolvía nada. El asesor pastoral negó suavemente. Para ellos, no es lo mismo. El silencio volvió, pero ahora más tenso. El Papa levantó la mirada por primera vez. ¿Qué estamos protegiendo? La pregunta no tenía acusación. Tenía precisión. El cardenal respondió. La credibilidad. La continuidad. La capacidad de sostener ayuda real, no solo gestos. El Papa asintió. ¿Y qué perdemos si no actuamos? Nadie respondió de inmediato, porque esa pregunta no estaba en los informes. El asesor administrativo habló. Perdemos coherencia. La palabra quedó en el aire. No era técnica. Era moral. Arrow respiró hondo. Si abrimos completamente, no podremos controlar la demanda. Se creará una expectativa imposible de mantener. El Papa lo miró con calma. ¿Y ahora qué existe? Arrow no respondió, porque la respuesta era evidente. La demanda ya estaba allí, solo que no era reconocida. El cardenal intervino nuevamente. Santidad, hay una diferencia entre compasión inmediata y responsabilidad sostenida. Si no gestionamos bien esto, podríamos perder ambas. El Papa inclinó ligeramente la cabeza. ¿Y si al gestionarlo así ya hemos perdido una? Silencio. Nadie se movió. La pregunta no buscaba ganar un argumento. Buscaba exponer una verdad. El asesor pastoral habló más despacio. Las personas afuera no entienden protocolos. Entienden puertas abiertas o cerradas. El Papa cerró los ojos por un instante. No en cansancio. En reflexión. Luego los abrió. Entonces no estamos discutiendo logística. Miró a cada uno. Estamos discutiendo qué significa abrir una puerta. Nadie interrumpió, porque todos entendieron. La conversación había cambiado de nivel. Ya no era sobre procedimientos. Era sobre identidad. Arrow habló más bajo esta vez. No todo puede resolverse con un gesto. El Papa asintió. Pero algunos gestos definen todo. Silencio. Más profundo. Más honesto. El cardenal dejó el documento sobre la mesa. Si esto se hace público, habrá reacciones. Dentro y fuera. Lo sé. Algunos lo interpretarán como debilidad. Tal vez. Otros como una crítica interna. También es posible. El Papa no evitaba las consecuencias. Las aceptaba. Eso hacía la decisión más pesada. No más fácil. El asesor administrativo añadió. Hay formas de actuar sin exponer el conflicto.
El Papa lo miró. ¿Y hay formas de no exponerlo sin sostenerlo? Nadie respondió. Porque esa era la línea que nadie quería cruzar. Y sin embargo, ya estaba cruzada. El silencio final no fue una pausa. Fue una conclusión. No oficial. No votada. Pero real. La reunión no terminó con un acuerdo. Terminó con algo más incómodo. Con la certeza de que no decidir ya no era una opción. El Papa se levantó lentamente. Los demás hicieron lo mismo. Nadie habló. Porque no quedaban argumentos nuevos. Solo decisiones pendientes. Cuando la puerta se abrió, el pasillo estaba vacío. Pero el mundo fuera de esa sala no lo estaba. Y el Papa Leo XIV sabía que lo que había comenzado como una conversación privada, pronto exigiría una respuesta pública. Pero antes de eso, había algo más que debía enfrentar. No un grupo. No un sistema. Una sola persona. Porque a veces, la verdad no se revela en reuniones, sino en encuentros que nadie más presencia. Y ese encuentro sería imposible de evitar. El encuentro no ocurrió en la sala principal. Ni en la oficina, ni en ningún espacio diseñado para conversaciones oficiales. Ocurrió en un pasillo. Uno de esos pasillos largos, silenciosos, donde los pasos resuenan más de lo normal y las palabras parecen quedarse suspendidas en el aire. El obispo Vincent Arrow no esperaba ser llamado allí. Pero cuando vio al Papa Leo XIV de pie, junto a una ventana que daba al patio trasero, entendió que no era una conversación que pudiera posponerse. La lluvia seguía cayendo. Más suave ahora, pero constante. El Papa no se giró de inmediato. Miraba hacia afuera, como si todavía estuviera observando la puerta. Hace 3 años, dijo finalmente, sin levantar la voz, alguien decidió cerrar esa puerta. Arrow no respondió. Se acercó un poco más. No fue una sola persona, contestó. Fue un proceso. El Papa asintió levemente. Los procesos también tienen responsables. Silencio. No incómodo, pero inevitable. Arrow cruzó las manos frente a él. Había problemas reales. No era sostenible como estaba. El Papa se giró lentamente. ¿Y ahora es sostenible? La pregunta fue directa, sin rodeos. Arrow sostuvo la mirada. Ahora es controlado. El Papa lo observó unos segundos. No le pregunté eso. La diferencia quedó clara. Control no era lo mismo que sostenibilidad. Y ambos lo sabían. Arrow respiró hondo. Santidad, usted ve 6 personas bajo la lluvia. Hizo una pausa. Yo veo lo que ocurre cuando se convierten en 60. O en 600. El Papa no interrumpió. He visto lo que pasa cuando una buena intención supera la capacidad real, continuó Arrow. Conflictos. Desorden. Personas que se quedan sin nada porque el sistema colapsa. El Papa asintió lentamente. Y también ha visto lo que pasa cuando no se responde. Arrow no respondió. Porque esa parte también era cierta. El Papa dio un paso hacia él. No para confrontar. Para acercarse. ¿En qué momento dejamos de mirar a las personas y empezamos a gestionar su ausencia? La pregunta no tenía tono de reproche. Tenía peso. Arrow bajó la mirada por un instante. No porque no tuviera argumentos, sino porque sabía que no todos eran suficientes. No es eso lo que hacemos, dijo finalmente. Estamos intentando ayudar de forma responsable. El Papa inclinó la cabeza. ¿Responsable para quién? Silencio. Otra vez. Pero diferente. Más profundo. Arrow levantó la vista. Para todos. El Papa negó suavemente. No para ellos. Las palabras no fueron duras, pero fueron precisas. Y por eso, difíciles de evitar. La lluvia golpeó ligeramente la ventana. Un ritmo constante. Casi como un recordatorio. Arrow caminó unos pasos, alejándose. Luego se detuvo. Usted no estaba aquí cuando esto empezó. No era una acusación.
Era un hecho. Había presión, expectativas, problemas que no se veían desde fuera. El Papa escuchaba. Se nos pedía resultados, continuó Arrow. Orden, eficiencia, transparencia. Giró el rostro. Y lo logramos. El Papa no lo negó, porque era cierto. Los informes lo demostraban. Las cifras también. Pero algo se perdió, añadió Arrow, más bajo. Esa frase no estaba en ningún documento. No formaba parte de ningún discurso. Era personal. El Papa dio un paso más cerca. ¿Qué? Arrow no respondió de inmediato. Miró hacia la ventana. La puerta. La lluvia. La cercanía. La palabra salió casi en un susurro. Pero era suficiente. El Papa asintió lentamente. Y sin cercanía, dijo, ¿qué queda? Arrow cerró los ojos por un segundo. Estructura. Y eso basta. No hubo respuesta inmediata. Porque la respuesta era evidente. No. Pero admitirlo en voz alta era otra cosa. Arrow volvió a hablar. Si abrimos esa puerta completamente, no podremos volver atrás. El Papa lo miró. Ya no podemos. Silencio. El más largo hasta ahora. Porque esa frase no era una opinión. Era una conclusión. Arrow lo entendió. Y por eso, no discutió. Entonces, dijo finalmente, ¿qué propone? La pregunta no era desafiante. Era real. El Papa no respondió de inmediato. Miró una vez más hacia afuera. Las figuras seguían allí, esperando. No sabían nada de esa conversación. No conocían argumentos. No entendían protocolos. Solo sabían una cosa. La puerta estaba cerrada. Y eso era suficiente. El Papa volvió a mirar a Arrow. Primero, hizo una pausa. No por duda. Por decisión. Abrimos. La palabra quedó en el aire. Simple. Directa. Irreversible. Arrow no reaccionó de inmediato. Porque sabía que esa palabra no era solo un gesto. Era un cambio. Y después, el Papa respondió sin apartar la mirada. Después, enfrentamos lo que venga. No había plan detallado. No había garantías. Solo una dirección. Y eso, en ese momento, era más de lo que habían tenido en toda la noche. Arrow asintió lentamente. No porque estuviera completamente de acuerdo, sino porque entendía que ya no se trataba de acuerdo. Se trataba de responsabilidad. El Papa dio un paso hacia la salida del pasillo. Se detuvo. Vincent. El obispo levantó la vista. Esto no es contra usted. Arrow sostuvo la mirada. Lo sé. Y era verdad. No era personal. Era estructural. Era moral. Era inevitable. El Papa continuó caminando. Sus pasos resonaron en el pasillo. Firmes. Decididos. Y por primera vez desde que comenzó la noche, el camino parecía claro. Pero la claridad no elimina las consecuencias. Solo las hace inevitables. Y lo que estaba a punto de ocurrir no sería silencioso. Porque abrir una puerta es fácil. Lo difícil es todo lo que entra después. Y esa realidad ya estaba esperando al otro lado. La puerta seguía cerrada. La cadena no había sido tocada desde hacía horas. Y, sin embargo, todo había cambiado. El Papa Leo XIV caminó de regreso hacia el patio trasero sin anunciarse. No había escolta visible. No había protocolo acompañando cada paso. Solo el sonido constante de la lluvia y el eco de una decisión que ya no podía posponerse. Las luces desde el interior proyectaban sombras largas sobre el suelo húmedo. Desde dentro, la cena continuaba. Las conversaciones seguían su curso. Nadie en ese salón sabía que, a pocos metros, algo estaba a punto de redefinirlo todo. El obispo Arrow llegó unos segundos después. No habló. No intentó detenerlo.
Solo observó, porque entendía que ese momento no pertenecía a argumentos, pertenecía a consecuencias. Las figuras al otro lado de la puerta seguían allí. No se habían ido. No habían golpeado de nuevo. Como si, de alguna manera, supieran que algo estaba ocurriendo. El Papa se detuvo frente a la cadena. La miró. No como un obstáculo físico, sino como un símbolo. Durante años, esa cadena no solo había cerrado una puerta, había delimitado una decisión. Había separado lo que se mostraba de lo que se ocultaba. Había protegido una imagen, a costa de una realidad. El Papa levantó la mano. Sus dedos tocaron el metal frío. No había prisa en el gesto, pero tampoco duda. Detrás de él, Arrow habló por última vez. Santidad. El Papa no se giró. Si lo hacemos así, no habrá forma de controlarlo. La advertencia no era vacía. Era real. El Papa asintió levemente. Lo sé. Silencio. Entonces. Arrow no terminó la frase. No era necesario. El Papa respondió de todos modos. Entonces dejamos de fingir que lo controlamos. Las palabras no fueron fuertes, pero rompieron algo. No en la puerta, en la lógica que la sostenía. El Papa tomó la cadena con ambas manos. El sonido del metal tensándose fue más alto de lo esperado, como si el propio espacio reaccionara. Un asistente apareció a la distancia. Se detuvo. No avanzó. No sabía si intervenir. Nadie le dio una orden. El Papa no pidió herramientas. No buscó una solución técnica. Solo tiró. Una vez. La cadena resistió. No estaba diseñada para ceder fácilmente. Había sido colocada para permanecer, para asegurar, para evitar exactamente ese momento. El Papa respiró hondo. No en frustración, en decisión. Tiró de nuevo. Más fuerte. El metal crujió. No se rompió, pero cambió. Arrow dio un paso adelante. Déjeme ayudar. El Papa negó suavemente. No. No era un acto de fuerza. Era un acto de responsabilidad. Volvió a tirar. Esta vez, el sonido fue distinto. Un chasquido seco. Breve. Definitivo. La cadena cedió. No completamente, pero lo suficiente. El candado cayó al suelo. El sonido resonó en el patio. No como un golpe fuerte, pero sí como una señal. Algo había cambiado. El Papa empujó la puerta. Al principio, solo unos centímetros. El aire frío entró. La lluvia también. Y con ella, las miradas. Las 6 figuras levantaron la vista. No hablaron. No se movieron. Como si no estuvieran seguros de lo que estaban viendo. El Papa abrió un poco más. La luz del interior alcanzó sus rostros. Cansados. Húmedos. Pero atentos. Agnès dio un paso adelante. No con urgencia. Con cuidado. Como si temiera que la puerta volviera a cerrarse. Santidad. Su voz fue casi un susurro. El Papa la miró. La puerta está abierta. Nada más. No hubo discurso. No hubo explicación. Solo una realidad. Arrow permanecía detrás. En silencio. Observando. Asumiendo. Las personas no entraron de inmediato. Porque no sabían si podían. Durante tanto tiempo, esa puerta había significado límite, que cruzarla requería algo más que permiso. Requería confianza. El Papa dio un paso hacia atrás, creando espacio, no guiando, no dirigiendo, permitiendo. Agnès fue la primera. Cruzó el umbral lentamente. Sus zapatos dejaron pequeñas marcas de agua sobre el suelo. Luego Walter. Luego los demás. Nadie hablaba. No por miedo. Por incredulidad.
Dentro, algunos asistentes comenzaron a notar el movimiento. Una figura extraña. Luego otra. Las conversaciones se interrumpieron. Las miradas cambiaron. La escena que había sido cuidadosamente organizada empezaba a transformarse. Un invitado dejó su copa. Otro se levantó. No había instrucciones. No había protocolo para esto. Y eso era precisamente el punto. El Papa observó. No con ansiedad. Con atención. Sabía que ese era solo el primer paso. El más visible. El más simple. Pero no el más difícil. Porque abrir la puerta no resolvía nada por sí solo. Solo eliminaba la excusa de no ver. Arrow se acercó lentamente. Esto ya no puede ocultarse. El Papa asintió. Nunca debió serlo. Silencio. Pero ahora distinto. No tenso. Abierto. Como la puerta. Un miembro del personal dudó. Luego tomó una bandeja. No recibió una orden. Pero entendió. Se acercó a Agnes. Le ofreció pan. Agnes lo tomó. No para ella. Para los demás. El gesto fue pequeño. Pero suficiente. Otro miembro del personal hizo lo mismo. Y otro. No todos. No de inmediato. Pero algunos. Y a veces, eso es todo lo que se necesita. El inicio. El Papa observó la escena. No con satisfacción. Con responsabilidad. Porque sabía que lo que acababa de hacer no era el final. Era el comienzo de algo más complejo. Más incómodo. Más real. La puerta permanecía abierta. La lluvia seguía cayendo. Pero ya no se paraba. Ahora solo caía. Y en ese espacio, entre lo que había sido y lo que comenzaba a ser, la decisión había tomado forma. No perfecta. No completa. Pero irreversible. Y lo que vendría después ya no dependería solo de una puerta. Dependería de todos los que ahora estaban dentro. Y de si estaban dispuestos a no volver a cerrarla. El cambio no fue silencioso. No después de que la puerta se abriera. No después de que las primeras figuras cruzaran el umbral. Lo que ocurrió a continuación no estaba en ningún protocolo, ni en ningún plan de contingencia, ni en la experiencia acumulada de quienes habían organizado decenas de eventos similares. Porque esto no era un evento más. Era una ruptura. Dentro del salón, la transformación comenzó con algo pequeño. Un silencio. No total. No inmediato. Pero progresivo. Las conversaciones que antes fluían sin esfuerzo empezaron a fragmentarse. Algunas se detuvieron a mitad de una frase. Otras cambiaron de tono. Las miradas, antes enfocadas en copas y gestos sociales, comenzaron a desplazarse hacia algo que no estaba previsto en la escena. Personas mojadas. Rostros desconocidos. Una realidad que no encajaba con el entorno. Un invitado observó a Agnes con desconcierto. No con rechazo inmediato. Con incertidumbre. ¿Esto es parte del programa?, preguntó en voz baja. Nadie respondió. Porque no había respuesta preparada. Ese era el problema. Durante años, todo había tenido una explicación. Un orden. Una narrativa. Y ahora, por primera vez, algo ocurría sin una historia que lo justificara de antemano. Y eso generaba incomodidad. Pero también algo más. Atención. Algunos invitados se levantaron lentamente. No para irse. Para ver mejor. Otros permanecieron sentados, rígidos, como si cualquier movimiento pudiera confirmar que lo que estaba ocurriendo era real. El personal se encontraba en una posición aún más difícil. Habían sido entrenados para anticipar necesidades, para mantener el flujo, para evitar interrupciones. Pero nadie los había preparado para esto. Un joven camarero sostuvo una bandeja durante varios segundos sin moverse. Luego miró hacia el Papa. No recibió una orden, pero vio algo. Y eso fue suficiente. Se acercó a Walter. Le ofreció comida. Walter dudó. No por desconfianza.
por costumbre. Durante mucho tiempo, ese gesto había estado prohibido. El camarero mantuvo la bandeja firme, sin presión, sin palabras. Walter finalmente tomó un trozo de pan. Sus manos temblaban ligeramente. No por el frío, por el momento. Ese gesto, tan simple, marcó algo. No visible para todos, pero real. Otro miembro del personal observó. Luego hizo lo mismo. Y otro. No fue coordinado. No fue organizado. Fue espontáneo. Y precisamente por eso, era significativo. El obispo Arrow permanecía en un extremo del salón. No intervenía. No corregía. Observaba. Su expresión no era de aprobación, pero tampoco de oposición. Era algo más complejo. Era el reconocimiento de que el control ya no era posible. Y quizás, ya no era lo más importante. El Papa Leo XIV no tomó el centro de la escena. No habló. No explicó. Se mantuvo presente. Atento. Como si entendiera que, en ese momento, cualquier palabra podría reducir lo que estaba ocurriendo a algo más manejable. Y eso sería un error. Porque lo que estaba ocurriendo no necesitaba ser manejado. Necesitaba ser visto. Una mujer invitada se acercó a Agnes. ¿Está bien?, preguntó, con cautela. Agnes asintió. Sí. ¿Necesita algo? Agnes miró a su alrededor. Luego negó suavemente. No para mí. La respuesta fue simple, pero suficiente. La mujer dudó. Luego miró a los demás. Y algo cambió en su expresión. No completamente, pero lo suficiente. Voy a traer más platos, dijo. No pidió permiso. No consultó. Actuó. Ese fue otro punto de inflexión. Porque ya no era solo el personal. Era alguien que, hasta ese momento, había sido parte del sistema que observaba desde fuera. Y ahora cruzaba la línea. No todos reaccionaron igual. Algunos invitados comenzaron a murmurar. Esto no es apropiado. No es el momento. Se pierde el sentido del evento. Las frases no eran agresivas, pero revelaban algo. La incomodidad no siempre se expresa con rechazo. A veces se expresa con preocupación por la forma, por el contexto, por el momento. Pero incluso esas voces no lograban detener lo que ya estaba en marcha. Porque el cambio no dependía de consenso, dependía de acción. Un asesor se acercó al obispo Arrow. Esto se va a saber, dijo en voz baja. Arrow asintió. Sí. ¿Debemos intervenir? El obispo miró hacia el Papa. Luego hacia la puerta abierta. Luego hacia las personas comiendo. No, respondió finalmente. La decisión no fue impulsiva. Fue consciente. Y en ese no había algo importante. No era rendición. Era aceptación. La aceptación de que algunas decisiones, una vez tomadas, no pueden ser revertidas sin consecuencias mayores. La lluvia seguía cayendo. Pero ahora, el patio ya no estaba vacío. La puerta permanecía abierta. Y desde fuera, otras figuras comenzaban a acercarse. No en masa. No de forma desordenada. Pero sí con cautela. Como si la noticia viajara sin palabras. Como si el cambio tuviera un eco. Dentro, la escena seguía evolucionando. No perfecta. No organizada. Pero real. Y en medio de esa realidad, algo que había estado ausente durante mucho tiempo, regresaba. No como concepto. Como experiencia. La cercanía. No en discursos. En gestos. No en documentos. En decisiones visibles. El Papa observó todo, sin intervenir directamente, pero completamente presente, porque sabía que lo que estaba ocurriendo no podía ser dirigido como un evento, solo podía ser sostenido. Y eso requería algo más difícil que dar órdenes. Requería permitir el desorden inicial,
Permitir la incomodidad. Permitir la exposición. Porque sin eso no hay cambio real. Solo ajustes. Y esa noche no era para ajustes. Era para verdad. Pero la verdad tiene un costo. Y mientras la escena continuaba transformándose dentro del salón, en otro lugar del edificio, alguien ya estaba reaccionando. Alguien que no había estado en la puerta, ni en la reunión, ni en la cocina, pero que entendía lo que esto significaba. Y no estaba dispuesto a dejarlo avanzar sin respuesta. Porque si algo había quedado claro, es que abrir la puerta no era el final. Era el inicio de un conflicto más grande. Uno que ya no podía mantenerse en silencio. Y que estaba a punto de hacerse visible para todos. La noticia no necesitó ser anunciada. No hubo comunicado. No hubo llamada oficial. Pero en cuestión de minutos, lo que estaba ocurriendo en el salón dejó de ser un evento aislado. Se convirtió en información. Y en lugares como ese, la información se mueve rápido. Un asistente salió discretamente del salón. No corrió. No mostró urgencia. Pero su destino era claro. Un despacho en el ala administrativa. Allí, dos responsables revisaban documentos de rutina. Nada urgente. Nada fuera de lo previsto. Hasta que la puerta se abrió. Necesitan saber esto, dijo el asistente, sin preámbulos. Las palabras no fueron dramáticas. Pero el tono sí. Uno de los administradores levantó la vista. ¿Qué ocurre? El asistente dudó un segundo. No por falta de claridad, sino por la dificultad de resumirlo. Han abierto la puerta. Silencio. El otro administrador frunció el ceño. ¿Qué puerta? La trasera. Otra pausa. Más corta. Más tensa. ¿Quién autorizó eso? El asistente no respondió directamente. No hacía falta. Ambos entendieron. El nombre no fue pronunciado, pero estaba implícito. El primer administrador se levantó lentamente. No por sorpresa, por cálculo. ¿Cuántas personas han entrado? Al menos 6, y están llegando más. La palabra más cambió todo. No era un gesto simbólico. Era un precedente. El segundo administrador cerró la carpeta frente a él. Esto no puede escalar. No era una opinión. Era una prioridad. El primero asintió. Necesitamos contenerlo. La palabra volvió. Contener. Como si lo ocurrido fuera una situación que debía limitarse. No comprenderse. No asumirse. Solo evitar que creciera. ¿El obispo Arrow está al tanto?, preguntó uno. Está allí, respondió el asistente. Otra pausa. Más larga. Más significativa. Porque eso implicaba algo importante. Si Arrow no lo había detenido, entonces la decisión ya había cruzado un punto crítico. El primer administrador tomó su chaqueta. Vamos. No hubo discusión. No hubo votación. Solo movimiento. Mientras tanto, en otro nivel del edificio, un pequeño grupo de asesores había comenzado a recibir mensajes. No oficiales. No escritos. Verbales. Fragmentados. Algo está pasando en la gala. Hay gente entrando. No invitados. Las versiones variaban. Pero el núcleo era el mismo. La escena había cambiado. Y nadie sabía exactamente cómo manejarlo. Uno de los asesores, más joven, miró a su colega. ¿Esto es intencional? El otro no respondió de inmediato. Porque la respuesta no era simple. Si lo es, dijo finalmente, entonces no es un error. La diferencia era crucial. Un error se corrige. Una decisión se enfrenta. En el salón, la dinámica seguía evolucionando. Más personas habían entrado. No en masa, pero suficientes para que la escena inicial dejara de ser excepcional. Se convertía en tendencia. El personal intentaba adaptarse. Algunos lo hacían con naturalidad, otros con rigidez. Pero todos entendían algo.
Ya no estaban ejecutando un evento. Estaban respondiendo a una situación real. El Papa Leo XIV seguía presente, sin intervenir directamente, pero observando cada detalle. No buscaba controlar. Buscaba entender cómo reaccionaban los demás. Porque esa reacción definiría el siguiente paso. El obispo Arrow se acercó a él. Ya lo sabe. No fue una pregunta. Fue una confirmación. El Papa asintió. Era inevitable. Arrow miró alrededor. Van a intentar detenerlo. El Papa no mostró sorpresa. Lo sé. Silencio. ¿Y usted? La pregunta fue directa. Sin rodeos. El Papa lo miró. Ya tomé una decisión. No había ambigüedad. No había espacio para reinterpretación. Arrow asintió lentamente, porque entendía lo que eso implicaba. No solo acción, sino consecuencia. En ese momento, las puertas del salón se abrieron con más fuerza de lo habitual. No violentamente, pero sí con intención. Los administradores entraron. No discretamente, no como invitados, como responsables. Sus miradas recorrieron la escena en segundos. Personas comiendo, invitados observando, personal actuando sin instrucciones claras. Y en el centro de todo, una realidad que no encajaba con ningún protocolo existente. Uno de ellos se acercó directamente al obispo. Esto debe detenerse. La frase fue baja, pero firme. Arrow no respondió de inmediato. Miró al Papa, luego al administrador. No. La respuesta fue simple, pero definitiva. El administrador frunció el ceño. No entiende la magnitud de esto. Arrow sostuvo la mirada. Sí la entiendo. Silencio. Precisamente por eso, no. El segundo administrador intervino. Esto va a generar un precedente imposible de sostener. El Papa dio un paso adelante, no para imponerse, para estar presente en la conversación. El precedente ya existía. Ambos administradores se giraron hacia él, solo que no era visible. La diferencia quedó clara, y por eso más difícil de refutar. Santidad, dijo uno de ellos, con todo respeto, esto no puede gestionarse de esta manera. El Papa lo miró con calma. Entonces tendremos que aprender a hacerlo. No había ironía. No había desafío. Solo una aceptación directa de la complejidad. El silencio que siguió fue distinto. No era duda. Era resistencia. Una resistencia que no podía expresarse abiertamente, pero que estaba presente. Porque lo que estaba ocurriendo no solo desafiaba una decisión específica, desafiaba una forma de operar, una forma de entender el control, la previsión, la autoridad. Y eso no se cambia en un instante. Pero algo ya había cambiado. No en los documentos, no en los protocolos, en la realidad. Y esa realidad ya no podía ser ignorada. Los administradores intercambiaron miradas. No tenían una solución inmediata. No había procedimiento para esto. Y por primera vez en mucho tiempo, el sistema no tenía una respuesta preparada. El Papa observó. Sabía que ese era solo el inicio. La reacción había comenzado. Pero aún faltaba algo más grande, más público, más difícil de controlar. Porque lo que ocurre dentro de un salón puede ser contenido. Pero lo que sale de él, no, y en ese momento, alguien, en algún lugar fuera del edificio, ya había empezado a contar la historia. Y cuando una historia así comienza a moverse, no hay puerta que pueda detenerla. Y lo que vendría después, no sería solo una discusión interna. Sería un espejo. Uno que muchos no estaban preparados para mirar, pero que ya estaba en camino. Y no se detendría. No comenzó con un comunicado, ni con una conferencia de prensa, ni con una declaración oficial. Comenzó con una imagen, un teléfono levantado, una grabación breve, inestable, imperfecta,
pero suficiente. Desde una esquina del salón, alguien había capturado el momento en que la puerta se abría. No todo. No el contexto completo. No la conversación previa. Solo lo esencial. La cadena cayendo. La puerta cediendo. Las primeras personas entrando. Y el Papa dando un paso atrás. No guiando. Permitiendo. El vídeo no tenía narración. No necesitaba. Porque lo que mostraba era claro. Y en cuestión de minutos, esa imagen dejó el edificio. Pasó de un dispositivo a otro. De un mensaje a otro. Sin confirmación. Sin filtro. Sin control. Afuera, la noche en Roma seguía su curso. Pero en el espacio digital algo empezaba a moverse. Primero, pequeños grupos. Luego cuentas con más alcance. Después, medios que buscaban verificar. ¿Es real? ¿Cuándo ocurrió? ¿Quién lo autorizó? Las preguntas aparecieron antes que las respuestas. Y eso cambió todo. Porque cuando la narrativa no está definida, otros la construyen. Dentro del edificio, nadie había preparado una versión oficial. Nadie había redactado un mensaje. Nadie había decidido qué decir. Y mientras tanto, afuera, la historia ya estaba siendo contada. Un periodista local recibió el vídeo. Lo observó varias veces. No buscaba errores. Buscaba contexto. Pero el contexto no estaba. Solo el momento. Y ese momento era suficiente para generar una reacción. Publica esto, dijo finalmente. No como una orden impulsiva. Como una decisión editorial. Minutos después, la imagen estaba en línea. Sin análisis. Sin interpretación. Solo la escena. Y la escena hablaba por sí sola. Los comentarios no tardaron. Algunos celebraban. Por fin. Eso es lo que debería ser. Otros dudaban. Es una estrategia. Un gesto calculado. Algunos criticaban. Improvisación. Falta de control. La reacción no era uniforme. Nunca lo es. Pero eso no importaba. Lo importante era que ya no era interno. Ya no pertenecía a una sala, ni a una institución. Pertenecía a todos. Dentro del Vaticano, los primeros avisos llegaron de forma fragmentada. Un asesor recibió un mensaje, otro una llamada. Un tercero abrió una pantalla y se quedó en silencio. Está afuera. La frase se repitió. No con alarma, con certeza. En el salón, el ambiente volvió a cambiar. No por lo que ocurría dentro, sino por lo que comenzaba a saberse fuera. Un invitado mostró su teléfono a otro, luego a un tercero. Las miradas se cruzaron. Las conversaciones cambiaron de tema. La escena dejó de ser solo una experiencia. Se convirtió en un hecho público. El obispo Arrow recibió la información sin sorpresa visible. Solo sintió. Como si hubiera anticipado ese momento desde el instante en que la cadena cayó. Ya empezó, dijo en voz baja. El Papa lo escuchó. No preguntó detalles. No pidió ver el vídeo. No necesitaba confirmación. Sabía que era inevitable. Porque en un mundo donde todo puede ser registrado, ninguna decisión visible permanece privada. Y esta no había sido discreta. Un administrador se acercó con urgencia contenida. Necesitamos una respuesta oficial. El Papa lo miró. ¿Sobre qué? La pregunta no era evasiva. Era precisa. Sobre lo que está ocurriendo. El Papa observó el salón. Las personas comiendo. El personal adaptándose. La puerta abierta. Esto es lo que está ocurriendo. No había separación entre el hecho y la respuesta. Eran lo mismo. El administrador insistió. La percepción es importante. El Papa asintió. Por eso ya no la estamos gestionando. Silencio. No de acuerdo. De comprensión incómoda. Porque lo que estaba en juego ya no era solo una acción. Era la interpretación de esa acción.
Y esa interpretación ya no podía ser controlada completamente. Afuera, el vídeo seguía circulando. Nuevos ángulos aparecían. Más fragmentos. Más opiniones. Algunos medios comenzaban a añadir contexto. Otros, a especular. El nombre del Papa Leo XIV empezaba a repetirse en titulares. No como figura ceremonial, como protagonista de una decisión. Y eso cambiaba la narrativa. Dentro, la tensión no desapareció. Se transformó. Ya no era sobre si abrir o no la puerta. Era sobre lo que significaba haberla abierto. El asesor administrativo volvió a hablar. Esto puede dividir opiniones. El Papa respondió sin dudar. Ya estaban divididas. La diferencia era que ahora eran visibles. El obispo Arrow observó la escena con más atención. No buscaba controlarla. Buscaba entenderla. Porque sabía que, a partir de ese momento, cada gesto tendría un peso mayor. No solo para quienes estaban allí, para quienes miraban desde fuera. Y eso cambiaba la responsabilidad. Una mujer, aún con su abrigo húmedo, levantó la vista hacia una de las pantallas encendidas en el salón. No entendía lo que ocurría en el mundo digital, pero entendía algo más simple. La puerta estaba abierta, y eso era suficiente. El Papa se acercó a la ventana. Miró hacia el patio. Más personas se acercaban. No corriendo, no empujando, pero sí llegando. La noticia no necesitaba palabras. La imagen bastaba. Y esa imagen ya no podía ser retirada. El Papa apoyó una mano sobre el marco. No con preocupación, con conciencia. Porque entendía que lo que había comenzado como una decisión moral, ahora se convertía en un mensaje. Y los mensajes, una vez enviados, no pueden deshacerse, solo asumirse. El obispo se colocó a su lado. Esto va más allá de nosotros. El Papa asintió. Siempre lo hizo. Silencio. Pero no vacío. Lleno de significado. Porque ambos sabían que lo que estaba ocurriendo no terminaría esa noche. Ni en ese lugar. Ni con esa decisión. Continuaría. En conversaciones. En debates. En interpretaciones. En consecuencias. Y eso era inevitable, pero también necesario. Porque hay momentos en los que una historia deja de pertenecer a quienes la viven y empieza a pertenecer a quienes la observan. Y en ese instante ya no se puede controlar, solo responder. Y la respuesta aún no estaba completa. Porque lo más difícil no es actuar una vez, es sostener lo que esa acción exige después. Y ese desafío apenas comenzaba. La reacción no tardó en intensificarse. Lo que comenzó como una imagen aislada ahora se convertía en múltiples versiones de la misma historia. Diferentes ángulos. Distintas interpretaciones. Algunos resaltaban el gesto. Otros cuestionaban sus implicaciones. Pero dentro del edificio, la presión no venía solo de afuera. Venía de dentro. Un mensaje llegó directamente al despacho principal. No era informal. No era ambiguo. Era claro. Se requiere una posición institucional inmediata. No firmado públicamente, pero con suficiente peso para no ser ignorado. El Papa Leo XIV lo leyó en silencio. No reaccionó de inmediato, porque entendía lo que ese mensaje representaba. No era solo una solicitud. Era una advertencia. En el salón, el ambiente había cambiado nuevamente. La apertura inicial había dado paso a algo más complejo. Más personas habían entrado. No en desorden, pero en número suficiente para que la capacidad comenzara a sentirse. El personal intentaba adaptarse, reorganizar, distribuir, pero ya no era fluido. Algunos invitados se habían retirado discretamente. Otros permanecían, observando. Algunos ayudaban. Otros se mantenían al margen. La unidad inicial se fragmentaba. No en conflicto abierto, pero en diferencias visibles. El obispo Arrow se acercó al Papa.
Estamos llegando al límite. No era una exageración. Era una evaluación. El Papa asintió. Lo esperaba. Silencio. ¿Cuál es el siguiente paso? La pregunta ya no era teórica. Era urgente. El Papa miró alrededor. No solo las personas. Los detalles. La forma en que algunos evitaban el contacto. La manera en que otros ofrecían ayuda. Las miradas. Las decisiones pequeñas. Todo hablaba. Sostenerlo, dijo finalmente. Arrow frunció ligeramente el ceño. Eso no es suficiente. El Papa lo miró. Es lo más difícil. Antes de que Arrow pudiera responder, uno de los administradores se acercó nuevamente. Más directo esta vez. Santidad, esto ya está fuera de control. El Papa no negó. Está fuera de control porque intentamos controlarlo. La respuesta no calmó la tensión. La expuso. No podemos seguir así, insistió el administrador. Necesitamos límites. El Papa guardó silencio un momento. No por duda, por claridad. Entonces establezcamos límites que no excluyan. La frase quedó en el aire. No resolvía el problema inmediato, pero cambiaba el enfoque. El administrador no respondió, porque esa propuesta no encajaba con los protocolos existentes. No había un procedimiento para eso. Y ese era precisamente el problema. Mientras tanto, afuera, la presencia crecía. No de forma caótica, pero constante. Personas que habían visto el vídeo. Personas que habían escuchado. Personas que no sabían exactamente qué ocurría, pero sabían que algo diferente estaba pasando. La puerta seguía abierta. Pero ahora, esa apertura generaba una nueva tensión. ¿Cuántos más? ¿Hasta cuándo? ¿Con qué recursos? Dentro, la cocina comenzaba a mostrar señales de presión. Las reservas disminuían. Las decisiones se volvían más rápidas, menos pensadas, más urgentes. Agnès observaba todo desde un costado. No dirigía, no imponía, pero entendía. Se acercó al Papa. No hay suficiente para todos. La frase no tenía dramatismo. Era una realidad. El Papa la escuchó. ¿Qué propones? Agnès dudó un segundo. No por falta de ideas, por el peso de decirlas. Compartir. La respuesta fue simple, pero implicaba algo profundo. No resolver, no cubrir, distribuir, aceptar que no alcanzaba, pero no excluir. El Papa asintió. Hazlo. No fue una orden formal, fue una confianza. Agnès se movió con rapidez. No como antes. Más consciente. Habló con el personal. No todos entendieron, pero algunos sí. Y eso fue suficiente para empezar. Platos más pequeños. Porciones ajustadas. Más manos sirviendo. Menos distancia. El cambio no fue perfecto, pero fue real. Mientras tanto, el mensaje externo seguía creciendo. Nuevas voces se sumaban. Algunos apoyaban. Otros criticaban. Pero todos hablaban de lo mismo. La puerta. El gesto. La decisión. Y eso generaba una presión distinta. No logística. Narrativa. El asesor administrativo volvió a acercarse. Están pidiendo una declaración. El Papa lo miró. Ya la dimos. El asesor negó. No formalmente. El Papa señaló el salón. Esto es formal. La diferencia entre acción y comunicación se hacía evidente. Pero no todos la aceptaban. Arrow intervino. No podemos evitar responder. El Papa asintió. No lo haremos. Silencio. Pero no vamos a reducir esto a palabras. La frase fue clara y difícil, porque implicaba sostener la acción sin esconderse detrás de un discurso. El administrador respiró hondo.
Entonces debemos prepararnos para las consecuencias. El Papa lo miró. Eso ya lo estamos haciendo. El tiempo avanzaba. La noche también. Pero la sensación no era de cierre. Era de inicio. De algo que no terminaría al amanecer, sino que continuaría. En decisiones. En estructuras. En expectativas. Y eso era lo más difícil. Porque abrir la puerta era un acto. Sostenerla abierta era un compromiso. Y ese compromiso ahora estaba siendo probado. No en teoría, en práctica, en tiempo real, con recursos limitados, con presión creciente, con miradas dentro y fuera. El Papa volvió a mirar hacia la entrada. Más personas esperaban. No todas entrarían. No todas podrían. Pero todas sabían algo. La puerta ya no estaba cerrada. Y eso ya no podía revertirse. El Papa respiró hondo. No en duda. En aceptación. Porque entendía que la crisis no era un error. Era una consecuencia. Y que solo enfrentándola podía transformarse en algo más. Algo que no estaba en los protocolos. Pero que siempre había estado en el centro de todo. La responsabilidad. No la de controlar. La de responder. Y esa respuesta aún no estaba completa. Porque lo más difícil no es abrir, ni sostener. Es decidir qué hacer cuando ya no es posible volver atrás. Y ese momento acababa de llegar. La noche no terminó con un cierre. No hubo aplausos. No hubo una señal clara de final. Lo que ocurrió simplemente continuó hasta que ya no pudo sostenerse más. La comida se fue acabando. No de golpe, de forma gradual. Las bandejas regresaban más vacías. Las porciones se hacían más pequeñas. Y, sin necesidad de anunciarlo, todos comenzaron a entender que el momento estaba llegando a su límite natural. Pero algo había cambiado. No en la cantidad, en la forma. Las personas ya no estaban separadas. No había invitados y otros. Había personas compartiendo el mismo espacio, con incomodidades, con diferencias, pero sin la barrera que había definido todo durante años. Agnès seguía moviéndose entre las mesas, no como antes, no como encargada, como alguien que conoce el ritmo del hambre, que entiende cuando alguien necesita más y cuando alguien puede esperar. Walter estaba sentado, con un plato sencillo. Comía despacio. No por falta de hambre. Por respeto al momento. Como si entendiera que lo que estaba ocurriendo no era solo comida. Era algo más difícil de nombrar. El obispo Arrow permanecía de pie, observando. No intervenía. Pero ya no desde la distancia. Se había acercado. No lo suficiente como para ser parte, pero demasiado como para ignorarlo. Eso también era un cambio. El Papa Leo XIV seguía en el mismo lugar. No había tomado el centro. No había convertido la escena en un acto simbólico. Había dejado que ocurriera. Y ahora la observaba terminar. Porque sabía que ese final no sería el verdadero cierre. Solo una pausa. Las últimas personas comieron. Algunas agradecieron en silencio. Otras con palabras breves. No hubo discursos largos. No hubo ceremonias. Solo gestos. Miradas. Presencias. Afuera, la lluvia había disminuido. No se había detenido por completo. Pero ya no caía con la misma fuerza. Como si también hubiera cambiado de intensidad. La puerta seguía abierta. Pero ya no entraba nadie. No porque se hubiera decidido cerrarla, sino porque, por ahora, había suficiente. Dentro, el personal comenzó a recoger. No con la eficiencia habitual. Con cuidado. Como si entendieran que no estaban cerrando un evento, sino un momento. Y eso requería otra actitud. El administrador que había insistido en detener todo permanecía en un rincón. En silencio. No satisfecho. Pero tampoco en oposición.
Había visto lo suficiente como para saber que lo ocurrido no podía reducirse a un error. Era algo más complejo, más difícil de clasificar, y por eso más difícil de rechazar completamente. El asesor administrativo se acercó al Papa. La situación externa sigue creciendo. El Papa asintió. Lo sé. Habrá que responder mañana. El Papa lo miró. Responderemos. No había urgencia en su tono, pero sí certeza, porque entendía que la respuesta ya no sería preventiva, sería consecuencia. A Rose se acercó también. Esto no termina aquí. No era una advertencia, era un reconocimiento. El Papa asintió. No debe terminar aquí. Silencio. Pero ahora distinto. No cargado. Abierto. Como si, después de todo lo ocurrido, algo se hubiera aclarado. No completamente, pero lo suficiente. Agnès se acercó lentamente. Sus manos ya no temblaban. No porque no tuviera frío, porque algo se había estabilizado. Gracias, dijo. El Papa la miró. No es suficiente. Agnès negó suavemente. Es un comienzo. La diferencia entre ambas frases era importante. Una hablaba de insuficiencia, la otra de dirección. Y ambas eran ciertas. El Papa asintió, porque entendía que lo que se había hecho no resolvía el problema, pero cambiaba el punto de partida. Y eso lo cambiaba todo. Las últimas luces comenzaron a apagarse. No todas, solo algunas. El salón recuperaba poco a poco su forma original, pero ya no era el mismo. Algo había quedado, no visible en los objetos, en las personas, en la memoria, en la forma en que esa noche sería recordada, porque no sería recordada como un evento perfecto, ni como un error. Sería recordada como un punto de quiebre, el momento en que una decisión dejó de ser teórica y se volvió real. El Papa caminó hacia la puerta. La tocó suavemente, no para cerrarla, para sentirla. La cadena estaba en el suelo, el candado a un lado. Objetos simples, pero cargados de significado. A Rose se detuvo a su lado. Mañana. No terminó la frase. El Papa la completó. Mañana empezamos a sostener esto. No había ilusión. No había simplificación. Solo una aceptación clara de lo que vendría. Porque lo más difícil no había sido abrir la puerta, ni mantenerla abierta durante unas horas. Lo más difícil sería decidir qué hacer con esa apertura a partir de ahora. Convertirla en política, en estructura, en algo sostenible, sin perder lo que la hizo necesaria. Y eso no tenía una respuesta inmediata, pero sí una dirección. El Papa miró una vez más hacia afuera. El patio estaba casi vacío. Solo algunas figuras alejándose lentamente. No con prisa, con calma, como si llevaran algo más que comida. Algo que no se ve, pero se siente. La puerta seguía abierta. Y por primera vez en mucho tiempo, no parecía un problema. Parecía una posibilidad. El Papa dio un paso atrás. No para cerrar, para dejarla así, abierta. Porque entendía algo simple. Hay decisiones que no se explican, se sostienen. Y esa sería una de ellas. La noche terminó, pero la historia no. Porque lo que comenzó con una cadena, ahora dependía de algo más difícil de romper. La costumbre. Y cambiar una costumbre toma mucho más que una noche. Pero toda transformación real empieza exactamente así, con un momento que no se puede deshacer, y una decisión que ya no se puede ignorar. Y esa decisión ya estaba tomada. La mañana siguiente no trajo silencio. Tampoco trajo claridad inmediata. Lo que trajo fue algo más complejo. Continuidad. Porque, a diferencia de otras decisiones que terminan cuando el momento pasa, esta no se detuvo con el amanecer. Siguió.
en conversaciones, en preguntas, en expectativas que ya no podían ser ignoradas. El Vaticano despertó con una realidad distinta, no completamente transformada, pero sí alterada. Los pasillos que normalmente retomaban su ritmo habitual ahora estaban marcados por algo nuevo. Personas hablando en voz baja, miradas que se detenían un segundo más de lo normal, puertas que se cerraban con más cuidado, no por miedo, por conciencia. La noticia ya estaba en todas partes, no como escándalo uniforme, sino como debate. Algunos titulares hablaban de valentía, otros de imprudencia, pero todos coincidían en algo. La puerta abierta ya no era solo un hecho, era un símbolo. Y los símbolos no desaparecen fácilmente. En el despacho principal, los asesores se reunieron temprano. No hubo retrasos. No hubo excusas. Todos entendían que el día no sería rutinario. Sobre la mesa, varios informes. No nuevos, pero ahora leídos desde otra perspectiva. Datos sobre recursos, capacidad, demanda potencial, riesgos. Todo lo que antes justificaba la decisión de cerrar ahora debía ser reconsiderado. El asesor administrativo habló primero. Si esto continúa, necesitamos estructura inmediata. No era una oposición, era una adaptación. El asesor pastoral asintió. Pero no podemos volver al mismo modelo. La diferencia era clave. No se trataba de revertir, sino de transformar. El Papa Leo XIV escuchaba. No interrumpía. Sabía que ese era el siguiente paso. No la acción visible, sino la construcción. ¿Qué proponemos?, preguntó finalmente. El silencio inicial no fue vacío, fue reflexión. El administrador respondió. Un sistema abierto, pero regulado. Pausa. Turnos. Registro básico. Distribución planificada. El asesor pastoral añadió. Y presencia constante. No solo logística. Acompañamiento. Relación. El Papa asintió lentamente, porque entendía que ambos enfoques eran necesarios. No como oposición, como complemento. Entonces no volvemos atrás, dijo. Nadie respondió, porque no había duda. La dirección ya estaba definida. En otro lugar del edificio, el obispo Arrow revisaba mensajes. No todos críticos, no todos favorables, pero todos señalaban lo mismo. Cambio. Se detuvo en uno. Breve. Directo. Gracias por abrir. No había nombre. No había contexto. Pero era suficiente. Arrow dejó el dispositivo sobre la mesa. No sonrió. Pero algo en su expresión se suavizó. Porque entendía que, más allá del debate, algo había sido recibido. En la cocina, la actividad comenzó antes de lo habitual. No por obligación. Por decisión. Algunos miembros del personal llegaron antes, sin que nadie lo pidiera. No había instrucciones formales todavía, pero sí intención. Agnès estaba allí, como siempre, encendiendo las luces, moviéndose con familiaridad. Pero algo era distinto. No estaba sola. Dos personas más la acompañaban. No expertos, no veteranos, pero presentes. ¿Por dónde empezamos?, preguntó uno. Agnès miró alrededor. Luego sonrió levemente. Por lo mismo de siempre. La respuesta parecía simple, pero contenía todo. Porque, en esencia, lo que había cambiado no era la necesidad. Era la forma de responder a ella. A media mañana, la puerta trasera ya no estaba encadenada. No había sido reparada. No había sido reemplazada. Simplemente no se cerró. Y eso generaba una nueva dinámica. No caótica, pero viva. Algunas personas llegaron temprano. No muchas, pero constantes. No golpearon.
No esperaron en silencio. Se acercaron. Miraron. Y entendieron. La puerta abierta no era un gesto temporal. Era una realidad. Dentro, la distribución comenzó de forma más organizada. No perfecta, pero mejor. Había más manos, más atención, más intención de sostener. El Papa visitó la cocina sin anuncio. Como la noche anterior. Observó. Escuchó. No dirigió. Pero su presencia era suficiente. Un miembro del personal se acercó. No sabemos cuánto podremos mantener esto. El Papa asintió. Entonces aprendamos cuánto sí podemos. La respuesta no eliminaba la dificultad. La enfrentaba. Porque la sostenibilidad no se define antes de actuar. Se descubre mientras se actúa. En el exterior, los medios seguían atentos. Nuevas preguntas surgían. No sobre lo ocurrido, sino sobre lo que vendría. ¿Era esto permanente? ¿Era un caso aislado? ¿Se replicaría? Las respuestas aún no estaban completas. Pero algo era claro. No se trataba de volver a lo anterior, porque lo anterior ya no era aceptable. El asesor administrativo presentó un borrador de declaración. No largo, no complejo. El Papa lo leyó. Luego lo dejó sobre la mesa. Es correcto, dijo. Pausa. Pero no es suficiente. El asesor lo miró. ¿Qué falta? El Papa respondió sin dudar. Que coincida con lo que hacemos. La coherencia volvía a ser el centro. No como concepto, como práctica. El día avanzó. No con normalidad, pero con dirección. Y eso marcaba la diferencia. Porque no todo estaba resuelto. Ni lo estaría pronto. Pero algo fundamental había cambiado. La forma de enfrentar la realidad. Ya no desde la distancia, sino desde la presencia. Al final de la jornada, la puerta seguía abierta. No como símbolo, como hábito en formación. Y eso era lo más difícil. Porque los símbolos inspiran, pero los hábitos transforman. El Papa se detuvo una vez más frente a ella. No para recordar la noche anterior, para entender el presente. Y en ese momento, algo quedó claro. Abrir la puerta fue un acto. Sostenerla abierta sería una práctica diaria, una decisión constante. Y esa decisión ya no dependía solo de él, dependía de todos, de quienes estaban dentro, de quienes llegaban, de quienes observaban, y de si estaban dispuestos a convertir un momento en un cambio real. Porque al final, lo que permanece no es la acción inicial, es lo que se construye después. Y eso apenas comenzaba.